Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy estamos en nuestro episodio número 59. No lo podemos creer, estamos muy contentas con haber arribado hasta este momento en nuestras gotas de crecimiento. Y hoy tenemos un episodio que va a ser seguramente muy especial, porque tenemos a una invitada muy especial, nuestra compañera de camino, Natalia González, desde Colombia. Y por supuesto, mi compañera Jessica Luna desde México. Natalia es coach transpersonal e integral del ser. También es la facilitadora de reconstructivas y recientemente tiene en sus manos la responsabilidad de la Escuela de Reconstructivas en Colombia. Así que para nosotras es un grandísimo honor compartir con ella este episodio y además tener a gente de la comunidad que pueda nutrir nuestras gotas de crecimiento para que también ustedes, los que nos escuchan, los que nos miran por YouTube, salgan también con estas gotas de crecimiento para su transformación. En el día de hoy nos llamaba mucho la atención en esto que estamos conversando, el ciclo de la naturaleza, lo que llamamos la muerte, el duelo, pero también el renacimiento. Muchas veces no queremos tocar ese tema. En algunas culturas es un tema tabú, en otras es un tema que no es ningún tabú, al contrario, es parte de la cotidianidad, pero lo que sí es verdad es que la naturaleza nos enseña que todo nace, crece, se reproduce, muere y, como dice nuestra maestra Carola Castillo, se transforma si así lo queremos. Entonces, quería saber, Natalia, ¿qué nos puedes aportar de este tema de la muerte, del duelo, del renacimiento? Bueno, chicas, primero que todo agradecerles por la invitación porque siempre será un honor y un placer, como les decía ahora, hacer comunidad y aportar en estos espacios como los que ustedes facilitan. Mimi y chicas y los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube, siempre que hablamos de muerte tenemos que hablar de renacimiento, ¿no? Y la naturaleza es sabia en cuanto a eso. Si hablamos desde el cuerpo físico, siempre estamos renovando células, siempre hay células que mueren para que llegue nueva información a nuestro cuerpo y para que haya como un equilibrio interno. Lo mismo pasa con nosotros, pero a nivel psicológico nos confrontamos cuando llega un cambio, siempre tenemos un choque, algo brusco cuando llega un cambio y nos genera sufrimiento, pero lo que pasa es que nos confrontamos especialmente con nuestro sistema de creencias, ¿sí? Cuando estamos ante un cambio, lo que llega es la limitación que nos genera nuestro sistema de creencias y tenemos que entrar a fracturarlo, que es lo que hacemos nosotros a través de las reconstructivas antes de ir hacia eso nuevo que queremos emprender. Entonces, cuando hay un renacimiento, es indudable que tenemos que abandonar algo. Cuando tenemos que algo debe morir dentro de nosotros, es indudable, pero nos cuesta soltarlo de acuerdo a ese sistema de creencias. Entonces, si no comprendemos qué es lo que nos está limitando, es muy difícil que podamos hacer la transformación, que podamos fluir con lo nuevo y que podamos ir hacia eso que aparentemente no conocemos y que nos podría brindar algo que nos va a llevar a transformarnos, a cambiar, ir hacia adelante. A mí me llama muchísimo la atención y creo que Jessie podrá haberlo vivido, y es el momento de acompañar a alguien que está en su lecho de muerte. A mí me tocó con mi padre y me llamó muchísimo la atención que después de todo el sufrimiento que puede estar pasando una persona en ese momento, con todo su tránsito y todo el dejar de su cuerpo físico, lo único que tú ves en ese rostro cuando ya desencarna es una tranquilidad absoluta. Creo que exactamente lo que pasa cuando nosotros logramos fracturar nuestro sistema de creencias, porque lo comprendemos qué es lo que nos está limitando, qué es lo que nos está frenando. Entonces liberamos energía para poder transformar, y como decías, Mimi, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ir hacia algo más allá. Se tiene que dejar atrás algo para que renazca lo nuevo. Cuando tocas esto de tu papá, sí, también a mí me tocó acompañar el proceso de muerte de mi padre, y justo coincido contigo, es una paz y un descanso del cuerpo físico, porque dice Carola Castillo, este estuche sagrado que es el cuerpo físico, con el paso de los años y con las decisiones que vamos tomando en la vida, pues va teniendo su deterioro.
si no nos vamos cuidando, hoy creo que va a ser el futuro que vamos a tener. Entonces, ese deterioro celular, ese deterioro de los órganos, ese deterioro también emocional o mental, bueno, pues llega a un punto en donde ya no puede sostenerse. Pero algo que yo observé, más allá de platicarles como la teoría del duelo y demás, que esto se puede buscar en cualquier lugar, creo que las experiencias nos enriquecen más. Yo lo que observaba del cuerpo en ese proceso es que en todo momento las células luchan, en todo momento hay una lucha y un impulso a la vida, seamos o no conscientes de ello. Entonces, a mí me sorprendía cómo los órganos se niegan a morir, cómo es siempre el impulso, la energía hacia la vida. Entonces, creo que el que socialmente nos inculquen el dolor de pérdida, porque creo que eso es algo que está en los patrones de conducta desde que somos pequeñitos, y más culturalmente nos lo van insertando ahí, nos hacen vivir estos procesos con mucha tristeza, ¿no? Y con un dolor que a veces yo me preguntaba, bueno, el dolor que vive a lo mejor un familiar por la muerte de alguien, que estamos hablando un poco de esta parte de la muerte física de un ser querido, un ser cercano, a veces es más el dolor por la ausencia, pero también es el dolor por mí, ¿no? Yo soy la que voy a extrañar, yo soy la que estoy sin ti, entonces es mi proceso. Y Carola Castillo, cuando yo estaba viviendo ese proceso de la muerte de mi papá, solo me dijo 3 palabras que créanme que para mí cambiaron el sentido de ese momento. Y me dijo, enfócate en su camino y no en el tuyo. Y eso, como conocemos a Carola, fue magia, porque me dio una vuelta de tuerca a nivel mental, porque yo dije, claro, ¿cuál ha sido el camino de este hombre, de esta edad que tiene? ¿Cuál ha sido su camino, no en el mío? Y entonces para mí fue como alejarme de la necesidad de que mi papá estuviera y observar lo que ha sido su camino y lo que él quiso y decidió en parte que fuera pues bueno, las consecuencias de su cuerpo, ¿no? De su muerte. Entonces, creo que socialmente tendríamos que empezar a ampliar la mirada en una expansión, no en una pérdida que bueno, necesariamente tenga que ser dolorosa, porque creo que cuando ya tocamos esto que les comparto de observemos más el camino del otro que el nuestro, enfoquémonos en lo que el otro está viviendo, es una diferencia abismal. Totalmente. Y qué lindo, Jessie, qué casualidad, o que no hay nada casualidad, todo es causalidad, que las 3 hayamos vivido algo similar con las partidas de nuestros padres, ¿no? Porque me tocó vivirlo recientemente también en diciembre. Y justamente es eso, es como respetar el destino del otro, ¿no? Y lo que le toca vivir. Y cuando uno lo hace desde ese punto tan sagrado, uno entiende que cada quien tiene su momento. Entonces, cuando hablamos de muerte, de duelo, y como lo dices tú, el duelo es un dolor, es una pérdida, también quería referirme en este podcast no solo a la pérdida de un ser querido, como nos ha tocado vivir a las 3, sino muchas veces pasamos por un duelo cuando, como decía ahorita nuestra compañera Natalia, cuando tenemos un cambio de algo. O sea, muchas veces cuando nos botan de un trabajo, también pasamos por esa muerte de lo que éramos en ese trabajo, o ese duelo de lo que nos toca vivir porque dejamos aquello que hacíamos cotidianamente, cuando tenemos la ruptura con una pareja. Entonces, yo siento que vivimos cotidianamente con pequeñas muertes internas. O sea, ¿qué tiene que morir dentro de mí para yo aceptar lo nuevo? Y muchas veces nos quedamos en ese ciclo repitiendo lo que somos, lo que sabemos, lo que creemos que es la vida. Como decía ahorita Jessica, las creencias sociales, ¿verdad? Que nos hacen creer que la muerte, en este caso que hablábamos, la muerte física, quiere decir que ya la persona no está más y empieza a surgir ese apego que
que todos nosotros tenemos a personas, a trabajo, a relaciones y a cosas. Eso empieza a funcionar dentro de nosotros de una manera y depende cómo hayamos crecido en referencia a la muerte, cuáles hayan sido nuestras experiencias con la muerte, pues así vamos a afrontarla en nuestra vida de adulto. Entonces yo creo que es importante, y me gusta decirlo, que todos los días, cuando enfrentemos cosas nuevas, hay algo dentro de nosotros que tiene que morir. Hay una parte interna de nosotros que tiene que morir. Y cuando hablo de una parte interna de nosotros es para abrirnos a lo nuevo. Entonces ahora hablábamos de que cuando alguien muere puede haber una transformación, pero cuando algo muere también dentro de nosotros hay una transformación. Sin embargo, en nuestro sistema de creencias vemos la muerte física de alguien como que se fue el cuerpo y se acabó todo. Y no se acaba nada. Ese ser pasa a otra instancia y esa relación que hubo pasa a tener otro sentido. Y yo lo pude vivir antes de que me sucediera esto en una reconstructiva justamente a principios de diciembre cuando estuvimos en Polo Barahona. Y viví, les puedo asegurar, prácticamente yo sentía como una muerte, pero una separación del cuerpo con el alma. Y el alma se siente muy libre prácticamente cuando está fuera del cuerpo. Suena un poco idílico, no se entiende mucho, pero el alma sabe cuándo tiene que despedirse de este cuerpo, ¿no? Y en ese momento hay que decir, bueno, ya llegó el momento de esta persona. Y yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Como decías, Jessie, respetar el camino del otro y preguntarnos cuando estemos ante estas partes del apego, ¿no? Que nos toca cambiar de trabajo, que nos toca cambiar de país, que nos toca cambiar de pareja. ¿Qué parte de mí tiene que morir para abrirme a lo nuevo? Porque definitivamente yo siento que muchas veces el duelo se vive de una forma u de otra, depende de a qué tan aferrado estamos a lo que sentimos, a lo que pensamos y a la relación que estamos creando. Entonces es como si tuviéramos agarrada en la mano una soga muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cuando la tenemos agarrada tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, nos hacemos daño a nosotros mismos. No podemos agarrar nada nuevo y la mano queda pues con heridas. Entonces la invitación es quizás un poco como los budistas, ¿no? Que los budistas y en esas culturas orientales la muerte se vive como una transición, como incluso los católicos hablan de la resurrección y así cada religión va teniendo su punto de vista, pero es como se celebra la muerte porque se sabe que el alma va a otro lugar. Y yo creo que lo mismo debemos hacer cuando perdemos un trabajo, perdemos una pareja. Es muy duro al principio, pero tiene que llegar un momento en que yo tenga que decir qué puedo celebrar de mí dentro de dolor para abrirme a lo nuevo, para abrir esa mano y dejar el dolor, ¿no? Pero es que yo creo que indudablemente cuando hablamos de apego tenemos que hablar de nuestro niño, ¿no? Porque él es el que dijo esto es mío en todo lo que nos genera apego, como dices, Mimi, bien sea o la muerte de un ser querido, que de hecho fue parte de lo que a mí me tocó vivir cuando hice mi proceso de duelo. Me di cuenta en terapia que era mi niña la que estaba extrañando a su padre. La adulta no tenía por qué extrañar a su padre, ya tenía un legado y algo que hacer con lo que ese hombre dejó, ¿sí? O en el caso de que es una pareja, es un empleo, lo que estamos dejando, también creo que es mucho de lo que nuestra niña o nuestro niño tenía como expectativas frente a esa situación. Entonces, cuando crecemos un poco y observamos a nuestro niño, le damos esa atención, es mucho más fácil que podamos dirigirnos hacia lo nuevo, que podamos despertar hacia nuevas experiencias y poder aprovechar esas nuevas experiencias con todo lo que nos traen, que no conocemos y que nos van a ayudar a estar más dentro de nosotros, a conocer quiénes somos más realmente. Entonces es importante que miremos en ese tema del apego al niño y que miremos que no todo es estático, no todo es siempre lo mismo, estamos en constante movimiento, así no lo podamos ver ni percibir muchísimas veces, como lo hemos hablado en muchos espacios en la escuela y es parte de nuestra filosofía. Nosotros estamos cambiando cada segundo, solo que no lo percibimos, ¿sí? No lo percibimos. Y a mí en este aspecto de la muerte me llama muchísimo la atención lo que hablas y es cómo culturalmente la vivimos, ¿no?
cómo en algunas culturas se celebra, se ve como algo lindo, como algo, sí, una celebración. Y en Trascendental. unas trascendental, exactamente. Y pues en las nuestras, no sé, en la latina o acá en Colombia, sobre todo a nivel no solo cultural, sino religioso, es algo muy limitante. Es algo limitante porque desde lo religioso es vas al purgatorio, no sabes a dónde vas a ir, tienes que ir a purgar unas culpas, en fin, y eso nos limita mucho a la hora de despedirnos de algo que ya tiene que transformarse. No solo enfocarnos en la muerte física, sino también en el proceso del renacimiento, porque cuando algo muere, algo tiene que renacer, incluso de lo que hablamos las tres, ¿no? Esta coincidencia de que nuestros padres trascienden y qué renació en nosotros después de esa pérdida, porque algo renació. Yo no soy la misma, no sé ustedes, pero renace algo nuevo que yo no tenía ni idea que podía pasar. Entonces, para que algo renazca, creo que una característica es que, bueno, nos toca caer en un estado emocional no tan cómodo, porque, bueno, caemos como en un abismo, yo así como que lo percibo, y de ahí, bueno, algo renace, porque cuando estamos dentro de todo bien y no hay pérdida de nada, también estamos como, yo digo, a veces lo he pensado y digo, hoy me siento estática, ¿saben? Como un lago en donde no hay tanto movimiento y entonces digo, no, creo que tengo que buscar como mover un poquito el agua, aventar una piedra, meterme a nadar, algo para que se mueva, porque creo que también esa parte que todo esté estático no es tan saludable, porque ahí se vuelve entonces la zona de confort, lo cómodo, y bueno, habrá muchas personas que se sienten bien ahí porque pues genera seguridad, la verdad es que nos da seguridad, pero si no nos rodeamos de nuevas experiencias, ¿no? Que eso es algo que hablamos mucho en la Escuela de Reconstructivas para romper el sistema de creencias, no vamos a poder también salir de esos abismos, porque esos abismos son nuevos, o sea, no sé ustedes, pero yo, como les decía, no soy la misma después de que mi papá murió. Tuve que tener un renacimiento en varios aspectos de mi vida para poder seguir. Entonces, hay momentos en los que ese abismo a veces parece que no vamos a poder salir de él, pero creo que algo importante es que vamos a necesitar un pequeño ejercicio o un gran ejercicio de fe. Y esta fe creo que es como el catalizador para lo que puede venir más adelante, y la fe de la mano con la acción. Totalmente. Yo creo que escuchándolas, la niña siempre va a quedarse con el apego, ¿no? La niña interna de nosotras, no solo el apego a las relaciones físicas que hablábamos, sino inclusive a quienes nos ha tocado cambiar de país, a quienes nos ha tocado cambiar de trabajo. Entonces toca como quitarnos muchas pieles, ¿no? Para definitivamente habitar en ese ser que es capaz de hacer muchas cosas. Pero yo creo que la niña mira las pérdidas con dolor, y yo creo que la adulta mira las pérdidas con gratitud, y no son pérdidas sino que rescatar qué pudimos aprender, o en el caso de esas personas que ya no nos acompañan, qué legado nos dejó y qué puedo hacer yo con ese legado. Y como decías tú, Jessie, ese abismo, entender de que en ese ciclo que habla Elizabeth Kubler, que como dices tú se puede buscar en cualquier lugar, muchas veces nos quedamos en el abismo. Y una vez una persona me dijo algo tan bonito, y es que dentro de ese abismo siempre hay una escalera. Lo importante es que pongamos el foco en la escalera y no en el abismo. Entonces yo creo que para los que estén atravesando ahorita un proceso de pérdida, sea cual sea la pérdida que estén atravesando, si es de un ser querido, si es de un trabajo, si es de un país, de una relación, de lo que sea, pensar en que si están atravesando un abismo, recuerden que hay una escalera, y como dice Jessica, con fe hay que pensar que está en la escalera, pero hay que moverse y buscar cada escalón, y ir subiendo escalón por escalón, porque cuando empezamos a subir es que empezamos a ver la luz. Entonces esos pasos requieren de parte de nosotros dejar a un lado lo que fue, lo que no fue, lo que quisimos que hubiese sido, cómo hubiésemos querido que hubiese sido, dejar a un lado eso y enfocarnos en lo que es, y lo que es nos trae siempre al presente. Y yo creo que cuando nos venimos al presente es
es la mejor manera de soltar esa cuerda que tenemos agarrada con ambas manos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Y qué requiere de mí la vida para que hoy yo pueda emprender un nuevo camino? Yo creo que ante las pérdidas tenemos dos opciones: o quedarnos en el llanto de la pérdida y mirando la pérdida como tal, o decir, ¿qué puedo hacer yo con esto que me está pasando? ¿Y quién puedo ser yo con esto que me está ocurriendo? ¿Qué tan responsable soy? ¿Y qué legado quiero dejar yo después de esto? Wow, me encanta, Mimi, porque es abrazar la realidad, ¿verdad? O sea, que realmente lo que le cuesta a nuestro niño, a nuestra niña es eso, es abrazar la realidad. No ha tenido quien le ayude a comprenderlo, pero nosotros como adultos, si estamos frente a esa situación y podemos ver la oportunidad de crecimiento que nos está brindando la situación, y ese crecimiento es a través de cuál es mi responsabilidad, cuál es mi punto acá, qué es lo que yo puedo hacer acá, nos va a dar ese impulso para seguir adelante. Sí, sabes, ese impulso pienso de pronto en personas que les cuesta salir de un duelo o de soltar una relación de pareja o encontrar un nuevo trabajo, porque hay muchas personas que les puede costar mucho soltar. Me parece que lo que más ayuda es el autoconocimiento, conocer ahora cómo te vas a conducir sin eso que ya no está, sin esa relación, sin ese trabajo que a lo mejor llevabas muchos años, sin esa amistad, qué es lo que sigue para ti, porque siempre hay algo. Entonces, yo acá tengo una persona conocida que es una señora que siempre se ha dedicado a vender cosméticos por un catálogo. Y esta señora le vendía a mi tía y esa tía ya falleció, entonces imagínense que es una señora muy grande y ella sigue vendiendo los cosméticos y ahora me vende a mí y viene a tocarme la puerta. Es una señora muy grande, pero yo la veo y ella viene por su catálogo, me toma el pedido, pero luego ya se va con sus amigas de su edad a la gimnasia y luego se va al baile y luego me dice que se va a un concierto, y es una señora que está en movimiento y está generando nuevas cosas, conociendo nuevas cosas, y eso la lleva a ir más adelante. Y es una persona que actualmente vive sola porque, bueno, su familia ya murió, su esposo, su hijo vive fuera, así le toca, pero tiene la opción, como dices, Mimi, se sienta a llorar y decir, bueno, este es el destino que me toca, o se mueve. Y la verdad es que para mí es un regalo siempre verla, me alegra mucho verla, porque digo, siempre hay una opción, siempre hay ese escalón, como dices, Mimi, pero tenemos que esforzarnos, accionar, subir el piecito, dar el otro pasito, y a lo mejor puede ser que sea cansado la salida del abismo, pero siempre va a pasar. No nos podemos quedar en ese dolor, porque también el cuerpo se agota de estar en ese dolor. Entonces tenemos que impulsarnos, porque nunca, yo algo que me impulsaba en esos momentos tan complicados, volteaba a ver la noche y decía, siempre amanece, pase lo que pase, siempre sale el sol, siempre sale el sol. Y yo quisiera decir, me encanta, bueno, es que la filosofía oriental es maravillosa, y ellos siempre dicen que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Entonces, vivir el dolor es sano, aprender del dolor es sano, atravesar el dolor es sano, pero ¿hasta qué punto estoy yo reciclando el dolor? Entonces, en el momento en que yo sienta que estoy reciclando el dolor, entonces debe ser que estoy eligiendo el sufrimiento y no estoy viendo las escaleras. Entonces, es importante también saber dónde estoy. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su ritmo. Quizás alguien supera el duelo en 3 meses, quizás alguien en 6, quizás alguien en 1 año, quizás en más tiempo, pero yo tengo que saber qué tanto me estoy reciclando y qué tanto me estoy regodeando de la misma historia y el mismo cuento que me he hecho todos los días. Entonces, si todos los días me estoy echando el mismo cuento, pues bueno, vamos a cambiar el cuento, o cambiemos el canal de televisión, como digo yo. Pero definitivamente aquí es muy importante qué me digo yo, con qué sostengo yo el dolor, porque muchas veces sostenemos el dolor diciéndonos siempre lo mismo. Entonces, si me encuentro diciéndome lo mismo,
tengo que cambiar alguna frase para poder entonces encontrar esa salida. Y bueno, yo creo que importantísimo es ser compasivos con nosotros mismos. Pero cuando yo hablo de la compasión con nosotros mismos es saber que cada quien tiene un proceso y que como la mariposa, ¿no? La mariposa empieza siendo una oruga y de la oruga pasa su capullo y en su capullo no tiene idea de lo que está pasando, pero tiembla tanto, tanto, tanto y de repente tiene 2 alas. Entonces es permitir atravesarnos el proceso para que, bueno, efectivamente renazcan nuestras 2 alas. Esto de abrir las alas, de renacer, porque no solo es el dolor, no solo es el duelo, sino que observemos nuestros procesos en el renacimiento. Quisiera agregar que el proceso de renacimiento siempre es determinante una decisión, ¿no? Porque como decía Mimi, si estamos en el sufrimiento es porque ya estamos en el reciclaje. Y al estar en el reciclaje hay que tomar una decisión para pasar al otro lado. Entonces es muy importante que nos apropiemos de nuestras decisiones y que podamos conscientemente decir hacia dónde queremos ir y emprender ese camino y dejarnos sorprender por el camino de lo nuevo y de lo que significa renacer. Bueno, chicas, pues muchas gracias por compartir hoy este episodio de Gotas de Crecimiento. Les invitamos a que nos manden mensajes, a que sigan la página de Reconstructive School, donde están todas las actividades que tenemos como escuela en diferentes países. Tenemos retiros, tenemos formaciones en presencial, en línea. Entonces, como les comentaba de esta señora que siempre está buscando nuevas experiencias, les invitamos a lo mismo, a que ustedes se busquen, a que si están en el abismo, vayan moviéndose cada uno a su ritmo, a su tiempo, como bien decía Mimi, pero moverse, porque el movimiento nos va a llevar a otro movimiento y luego tal vez a algo que ni siquiera nos imaginamos que podemos hacer. Entonces, pues gracias, chicas, que estén muy bien, y a todos los que nos escuchan, un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.